Primero que nada, felicidades por haber llegado hasta aquí. Este es el apartado final de inglés y veremos sus 4 contenidos: vocabulario, comprensión lectora, redacción y gramática. Así que sin más, vamos con los ejemplos. Muy bien, para empezar entonces con los ejemplos de la sección de inglés, los primeros 3 consejos que también deberán entender para esta parte es que, similar a otras secciones, las opciones de descarte aquí son también muy importantes, en especial porque el inglés puede ser uno de los temas que no se dominen a la perfección. Sin embargo, si se tienen conocimientos básicos de alguna de las otras respuestas, es posible que bajo descarte puedan encontrar la respuesta correcta. El consejo número 2 sería intentar no traducir las preguntas o respuestas al español, si es que tienen el dominio del inglés. Así pueden correlacionar gramáticas de inglés con sus mismas estructuras. Es importante que las utilicen, debido a que en inglés no siempre se comparten las mismas formas gramaticales o traducciones literales que se tienen de ciertas palabras. Finalmente, el consejo número 3 será entender correctamente la pregunta que se nos está haciendo. Siempre es mucho más importante darle más tiempo a la pregunta en esta sección que a las respuestas. Ahora, sin más, es importante ir a la primera opción de pregunta. Aquí podemos ver que en la primera sección tenemos instrucciones que dicen que cada uno de los ejercicios seleccionemos la opción correcta. Aquí veremos unas preguntas que estarían relacionadas con nuestro vocabulario directo. Se nos dan 4 palabras que deberían de estar en un vocabulario básico extendido, y estas las deberíamos de entender para poder completar la oración o para poder completar la pregunta. En este caso, la pregunta dice: If you need to fix a car, you should see. Para la traducción literal, se nos habla de que si necesitamos reparar un carro, necesitaríamos ver. En este caso, hablaremos de que necesitaríamos ver a un mecánico. Y la respuesta de hecho es bastante sencilla. Si sabes la respuesta en español, también la sabes en inglés, ya que la palabra es muy simple: mechanic. Mechanic sería la traducción literal de mecánico. Las otras 3 opciones serían A en doctor, B en abogado y C en un fontanero. En este caso, la respuesta solamente y únicamente depende del vocabulario de la persona que tenga en su dominio del inglés. Para esta sección, como podemos ver, de la 1 a la 20 se estaría hablando de solamente vocabulario, entonces sí es importante, más que quizá la gramática y la redacción en el inglés, que dominen un poco de vocabulario básico y extendido para que vayan agregando palabras a sus secciones de conocimiento. Después de esto tenemos nuestra segunda opción, en la que podemos ver un texto que se nos provee al lado izquierdo, en el cual también están asignadas varias preguntas. Entonces es importante, similar a la parte de redacción o lectura, que decidamos cuál sección daría más respuestas por lectura, como ya hemos dicho antes, para que ustedes puedan tomar un poquito de ventaja de estas lecturas. En este caso se estaría hablando entonces, por supuesto, de comprensión lectora en el aspecto de la pregunta, porque se nos necesita entender, por supuesto, de qué trata el texto en sí para poder responder la pregunta que se nos hace. Aquí se nos hace la cuestión de the word faint in line 3 most nearly means, que hace referencia a que la palabra faint en la línea número 3 significa lo más cercano a, y dentro de estas 4 secciones está. Esto es importante porque quizá aquí también, similar a los consejos que hemos visto antes, te sirve más leer la oración que todo el texto completo. Si vamos a la oración número 3, aparece aquí marcado: They are classified as scent hounds and can detect faint smells in a large area. En este caso se habla de que hay perros clasificados como perros de caza o perros de aromas que pueden detectar olores ligeros en un área muy grande. En este caso, la palabra que nos interesa es faint, que se deletrea a ligeros, faint smells. Ligeros, pues ahora en esta oración se dedica a mencionar que es una palabra que describe un olor que es débil, que no es muy fuerte. Entonces, si vemos las opciones aquí, relax sería relajado, dizzy sería mareado, weak sería débil y dim sería disminuido. Entonces,
la opción más lógica para llegar aquí estaríamos hablando de weak, porque está hablando de un olor que no es muy fuerte, es un olor débil. Faint aquí se puede traducir casi literalmente a débil. Entonces aquí sería la respuesta correcta. Prosiguiendo con nuestra pregunta siguiente, tendríamos la pregunta número 38, en la cual vemos un ejemplo de una pregunta. Esta sería nuestra sección de redacción. También la redacción es muy importante que se puedan ustedes enfocar un poco en ella para que entiendan cómo se redactan oraciones, cómo se redactan preguntas, cómo se redactan textos pequeños para que ustedes puedan encontrar pequeños errores dentro de una oración que se les presenten. Aquí de hecho la instrucción sería que dentro de la oración subrayada encontremos la mejor manera en la cual se puede reescribir o la manera correcta en la que se debe reescribir, o si no hay ningún cambio, que elijamos que no hay ningún cambio necesario. Para esta pregunta en sí se nos pregunta "Can we a meeting schedule for tomorrow?". Aquí hay un error de redacción simple. En las estructuras de redacción de preguntas podemos ver siempre que hay una estructura base para todas las preguntas. Primero tenemos nuestro auxiliar, que en este caso es can. Luego tenemos el sujeto, que en este caso es we, nosotros. Y luego deberíamos de tener un verbo. Entonces aquí debería ser la acción o el verbo de lo que queremos hacer. Y en este caso la oración original dice a meeting. Esto es ya el objetivo de la oración, no es el verbo. El verbo sería schedule. Schedule aquí está hablando no de un horario, está hablando de agendar algo. Entonces, agendar ya sería la palabra correcta que debería ir aquí. Y si esta sería la palabra correcta que debería ir al principio, entonces solamente hay una opción que nos da este resultado y sería schedule a meeting for. Entonces en este caso, la oración ya correcta y corregida con esto sería "Can we schedule a meeting for tomorrow?". Y eso ya suena de hecho correcto. En este caso, como siempre, de nuevo, si tienen las opciones para hacer descartes en caso de que sus estructuras gramaticales no estén completamente estudiadas, siempre pueden intentar hacer descarte dependiendo cómo les suene la palabra y haciendo correcciones, dependiendo cómo vean la estructura o si tienen algún conocimiento de alguna de las otras preguntas que se han hecho antes. También es importante que tomen en cuenta, como les decimos antes, intentar no traducir al español, porque en este caso si intentamos traducir esto, schedule quizá ustedes lo hubieran traducido como un horario en vez de como agendar algo, y no lo hubieran visto nunca como un verbo en vez de como un objeto o un sujeto. Finalmente, para nuestra última opción tenemos aquí la pregunta 45 que dice "What does it take to win on chess?". Y venimos una pequeña oración que dice "no error". En este caso la instrucción sería que de las tres palabras nosotros veamos si alguna de estas tres debería estar cambiada por alguna de estas tres opciones. Si las tres son correctas, deberíamos elegir que no hay error en la oración. Aquí esta es una de las pequeñas partes que estamos hablando de gramática, y gramática puede ser un poco difícil. Es una de las partes más complejas del inglés, la gramática, en la que incluso maestros pueden equivocarse a veces, en especial a aquellos que han nacido en países latinos, porque al intentar de nuevo traducir literalmente, la oración estaría perfecta, porque nosotros preguntaríamos ¿qué se requiere para ganar en el ajedrez? Y esa pregunta no está incorrecta, en español está perfectamente dicha, pero en inglés no. En inglés sí hay un error aquí y viene dentro de la parte número 3. Aquí quizá la forma de estructura de esta pregunta es mucho más sencilla de ustedes para intentar corregir. ¿Por qué? Porque si solamente se puede corregir una palabra, es importante que sepan que pues quizá si ya dos de ellas están perfectamente bien, ustedes creen que estas dos palabras están bien, entonces quizá la tercera sí tiene un error, pero ya aquí también pueden ubicar con descarte. Ya para darles la respuesta correcta, en esta sección de aquí, what sí sería correcto porque está hablando de qué se requiere, entonces no está hablando de cuándo se requiere. Does es correcto porque está hablando de un tercero, no se está hablando de una cosa en pasado, de hecho.
se está hablando de un tercero, o de que se requiere en algo afuera de mí o externo a mí. So what does it take to win? Aquí sería el error. On chess. On en inglés se traduce literalmente a sobre, no en. Entonces es importante tomar en cuenta que cuando se habla de on se está hablando de algo que está sobre o quizá acerca de algo en específico, pero nunca del objeto en sí, en especial cuando se habla de deportes, por ejemplo. Uno no habla o nunca menciona que ganó on football o on soccer, on tenis. Siempre se gana at something. I won at bingo, I won at soccer, I won at chess. At quiere decir el correlativo de dentro de un lugar o dentro de una actividad, yo hice tal cosa. At. Entonces, at sería la respuesta correcta aquí. Es importante que sepan, por favor, que la sección de inglés quizá para algunos de ustedes llegue a ser muy compleja. Va a haber muchas palabras que quizá no comprendan. Quizá las estructuras gramaticales o de redacción sean más complejas de lo que ustedes esperaban, pero en inglés nunca se desesperen. De hecho, quizá gramática sea la etapa más difícil, entonces sí recomendamos dejar las últimas preguntas para el final, porque suelen ser las más complejas. Siempre intenten responder tanto como puedan de vocabulario. Vocabulario les va a dar muchos puntos aquí, prácticamente casi regalados. Pero sí es importante que no se rindan en inglés, en especial porque prácticamente inglés va a formar una cuarta parte de sus respuestas de todo el examen de pruebas de aptitudes académicas. Y aunque sabemos que puede ser difícil o complejo, estas nuevas opciones que se pueden tener también nos dan también una conexión con el mundo del inglés, que quizá bajo exponiéndonos a películas, a canciones, a vocabularios indirectos de personas hablando en algún podcast, en algún lugar en el que podamos escuchar el inglés en sí, siempre te va a dar pequeñas opciones para poder implementar dentro de un examen de este estilo. Así que por favor intenten en este caso nunca desesperarse, siempre tomar las herramientas que ya tienen y por supuesto si sienten que una de las preguntas es muy difíciles, sigan a las siguientes, no tienen por qué esperar aquí, todas las preguntas tienen el mismo valor prácticamente, entonces siempre podrán intentar responder lo que ya saben, de aquello que ustedes ya tienen conocimiento y recuerden que siempre las opciones de descarte serán una opción válida y muy valiosa en especial en esta pequeña sección de inglés. Sin más, muchas gracias por ver el video y que hayan tenido un muy buen estudio.